Bueno, este es un nuevo episodio de Terapia de Moda. Estamos nuevamente de manera online. Voy a corregir porque la otra vez salió con el otro colega la diferencia entre virtual y online. Me pareció interesante. Mi nombre es Fernando Luciani y voy a ceder la palabra como suelo hacer, porque me parece interesante que cada invitado se presente, invitada se presente a sí mismo, a ver qué dice en este caso. Buenas. ¿Cómo te va, Fer? Mi nombre es Marcelo Severio y mi matrícula es de la prehistoria. Es la matrícula 9987, la matrícula nacional. O sea que estoy en la camada de los 10.000 primeros psicólogos de la Argentina prácticamente, de Buenos Aires, ¿no? Porque es matrícula, pero es matrícula nacional, así que es Claro. justamente de los psicólogos de Buenos Aires. Cita del año de egreso, digo. El año 80 más o menos. Bien, bueno, qué interesante. Empecé en el 75, terminé en el 79 y tuve que recursar algunas materias. Era muy chiquito, tenía 21 años. Y entonces ahí recursé unas materias y volví a la universidad y me recibí. Entré en la Universidad de Buenos Aires, me cerraron en el 75, antes de la dictadura, ya se estaba cerrando Filosofía y Letras, donde funcionaba Psicología, Sociología y Ciencia de la Educación. Y anduve rondando de un lado para el otro, boyando, tratando de ver dónde me podía anotar, porque yo no tenía ningún tipo de posibilidades económicas como para poder inscribirme en una universidad privada, que había 5 o 6 en esos momentos. Y además, ideológicamente, yo quería ser alumno de la universidad pública, porque siempre bregué por eso, ya desde chico. Y al final me terminé anotando en la Kennedy, que era la más popular de todas las universidades privadas. Y prácticamente después de cuando la Kennedy cumplió 50 años, me dieron un premio, eligieron a 10 catedráticos y me dieron un premio, y yo reitero lo que dije en ese momento, ¿no? Que la Kennedy me salvó de estar, me rescató de la imposibilidad de seguir algo que era para mí una pasión, que era la psicología, ¿no? Así que ahí inicié la universidad y la pude terminar gracias a la Kennedy, que también recibí ayuda económica ahí, ¿no? Porque obviamente, a pesar de que era muy económica, no tenía posibilidades de pagar. Bueno, sé que esto que yo solo sabía este dato porque vos lo has dicho en varias entrevistas, esta doble formación, doble porque en realidad doble no, tuviste miles y seguís, tu trayectoria es, hasta donde yo sé, inmensa, y la que no conozco, sé que me imagino. Digo, siempre haces la diferenciación entre las dos universidades y bueno, es un momento quizás de los más delicados respecto del atravesamiento. También soy docente de una escuela preuniversitaria, en este caso de la ciudad, y viste, vos sabés por lo que estamos pasando. Así que bueno, es uno de los temas que quizás podamos charlar, ya que lo haces mención. Cuando decís que te parecía la más popular la Kennedy, ¿te referías en qué sentido? Claro, porque era la que agrupaba varias clases sociales, ¿no? En ese momento estaba la de Belgrano, la Universidad Católica, la Universidad del Salvador, del Museo Social Argentino y la Kennedy. La Kennedy mancomunaba varias clases sociales, ¿no? Y los que tenían tal vez una franja de clase media y clase media baja podían acceder a la Kennedy. Había muy buen nivel de profesores y también tenía
una gran cantidad de materias, tenía 6 materias técnicas, o sea, el Rorschach abarcaba un año, el psicodiagnóstico de Rorschach, y tanto era tan importante que la Sociedad Argentina de Rorschach te daban aprobado el primer año si venías de la Kennedy. De hecho, yo empecé como ayudante alumno en esa materia, después fui jefe de trabajo práctico, después fui titular de la materia y mis primeros 8 libros fueron de Rorschach. Hice 2 tomos que se llamó ¿Qué puede ser esto? Y después hice uno sobre fenómenos especiales, otro sobre el DSM-3 y el Rorschach, y después hice 4 tomos seguidos, que era introducción, clasificación, evaluación e informe. Mm. O sea que hoy cuando pienso, ¿cómo pude haber escrito yo libros de Rorschach? Porque en realidad eran libros. El giro que pegó después tu mirada, ¿no? Tu orientación, digámosle. Era, En ese sentido, decís vos. sí, lo que pasa es que eran libros muy difíciles de escribir porque tienen un marco técnico muy importante y no es lo mismo, hay que ser muy cuidadoso con el texto porque no es lo mismo un forma-color que un color-forma o que una textura que un claroscuro. Y entonces hay muchas minucias que vos tenés que estar atento al texto para que no te metan una C mayúscula, una C minúscula, Ah, ok, ok. o una Y, FC o y, un CF, ¿no? y epistemológicamente hablando, ¿cómo lo ves hoy? Y hoy lo veo, yo le di un giro constructivista ya en aquellos momentos, porque hoy lo doy como ejemplo de las posibilidades que tienen los cuando nosotros hablamos del constructivismo, lo que estamos viendo en el Rocha son manchas de tinta, claramente son manchas de tinta. Lo que pasa es que vos fijate el poder de la consigna. Vos decís, le voy a mostrar una serie de láminas y le pido que ante cada una de ellas me comunique lo que ve. Quiere decir entonces que la pauta del lenguaje, la orden del lenguaje, yo hago una diferenciación, que la diferenciación no la hago yo, la hizo Václavic en su momento, que el lenguaje indicativo, el lenguaje común también es imperativo. No hace falta decir, haga tal cosa, eso sería una imperación. Ya diciendo, qué lindo color blanco, el blanco ya está pautándome en la observación y yo estoy mirando una serie de libros que tienen tu pared blanca y la serie de libros que ya son, se pauta la percepción. Es decir, el lenguaje, por más que sea un lenguaje no imperativo, te pauta la percepción automáticamente. Entonces, si yo te pauta la percepción, esto no, tampoco lo digo yo, esto es George Spencer Brown, es un texto del 73 que dice, que se llama Law of the Form, las leyes de la forma, que dice que cada vez que nosotros percibimos trazamos distinciones, es decir, que tenemos como un imperativo perceptivo en donde cada vez que nosotros miramos, tenemos lo que los cognitivistas a posteriori llamaron sesgo cognitivo. Entonces, si yo le digo a alguien algo, le estoy pautando, a través de una pregunta, estoy pautando esa observación. ¿Qué quiero decir con esto? Vos fíjate, si yo le digo a alguien, le muestro la mancha de tinta y le digo a alguien que vea, que tiene que ver algo, cuando yo le digo a alguien que tiene que ver algo, lo estoy obligando a que recurra a sus formatos socioculturales, familiares, que recurra a esto para construir una imagen en lo amorfo. Y eso nos pasa cuando vemos una pintura surrealista.
inmediatamente nos paramos adelante de la pintura y decimos, che, esto se parece a tal cosa o se parece a tal otra, ¿no? Y recortamos y estoy viendo acá un perfil de alguien. ¿No? Siempre tendemos a esto. Como la teoría de la Gestalt de la tendencia al cierre, ¿viste? Claro. Qué interesante. Ahí tenés un lindo ejemplo. Fíjate, si yo te muestro, es el problema de los 9 puntos. Cuando vos ves el problema de los 9 puntos, que ves 3 puntos, 3 puntos y 3 puntos, ¿no? Hmm. Yo te muestro y te digo, ¿qué figura geométrica ves, Fernando? Cuando yo te digo qué figura geométrica ves, ya te estoy pautando a que veas una figura geométrica. Por la ley de la proximidad, 2 puntos a una determinada distancia constituyen una línea recta. Esto lo dicen Wertheimer, Koska, Kohler, todos los gestálticos de la primera época, del 1920, 1930. Cuando te digo de que veas una figura geométrica, lo primero que me vas a decir es un cuadrado, por esa unión. Ahora, vos construís el cuadrado. Después de que construís el cuadrado, yo te digo, Fernando, con 4 líneas rectas, sin levantar el lápiz, tenés que surcar los 9 puntos. Empezás a ensayar, pero todos los ensayos inevitablemente se circunscriben al perímetro del cuadrado. Pero no hay perímetro del cuadrado, porque no es cuadrado. Es nuestra cuadratura conceptual la que construyó el cuadrado y somos los que nos encerramos y constituimos un problema donde no hay un problema. Entonces, cuando yo te digo, mira, esto se hace así, así, así y así, y vos surcás los 9 puntos, pero para surcar los 9 puntos tenés que ceder el límite de ese cuadrado imaginario. Entonces ahí te das cuenta que el cuadrado no es cuadrado, el cuadrado es una construcción personal. Y con el Rorschach pasa exactamente lo mismo. Por ahí debo tener las láminas que son fascinantes, porque cuando ves una lámina, lo que estás viendo justamente es ese planteo imaginario que, bueno, acá no sé dónde las tengo, pero en algún lugar de la biblioteca están, y justamente lo interesante del planteo es ver cómo yo te puedo presentar a vos una imagen amorfa, pero vos construís algo de eso, justamente por el imperativo de la consigna. Es lo mismo que el problema de los 9 puntos. Es exactamente igual, el mismo esquema perceptivo que el problema de los 9 puntos. Sí, yo, a ver qué pensás vos. Esto, lo del imperativo de la consigna, también pensaba, y que vos decías lo delicado que había que ser para la escritura. También, ¿no crees que tenemos que ser muy delicados, por supuesto que me imagino tu respuesta, acerca de nuestras intervenciones, y que también son a veces condicionantes, y a veces quizás está bien que se lo sean, a veces lo podemos hacer a conciencia de que una intervención condicione eh, el pensamiento o la emoción? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que toda intervención es también un condicionamiento? Mira, yo creo que la terapia es una relación. En principio pienso que la sesión de terapia es un momento absolutamente único e irrepetible. Y que dos o más personas, porque puede ser una pareja, puede ser un grupo, puede ser una familia, pero tomémoslo como un ícono de la terapia individual, es un momento único e irrepetible en que dos personas se reúnen, es una relación absolutamente asimétrica, complementaria, en donde alguien viene a consultarle
alguien viene con un problema, consultarle a alguien que se supone que es un experto. Cuando la persona cuenta el problema, no cuenta el hecho que le originó el problema, sino cuenta la versión, ese sesgo que hablaba hoy, lo que él construyó del hecho original, es decir, que da su propia versión del hecho original, que ni siquiera cuenta el hecho entonces. A la vez, el terapeuta lo que está haciendo es construyendo algo a partir de lo que construyó el paciente del hecho original. Cuando el terapeuta construye algo a partir de ese evento que construyó el paciente del hecho original, a partir de esa construcción y a través de las intervenciones, lo que está haciendo es intentando dar una nueva versión, una versión que reformule esa versión que trajo el paciente del hecho original, con lo cual lo que está haciendo es redefinir, recategorizar o reformular la versión que él mismo se contó de la versión que se contó el paciente del hecho original. Con lo cual es una versión de la versión de la versión. Si el paciente logra escuchar esto, a la vez está escuchando su propia versión de la propia versión que da el terapeuta, una versión reformulada, de la versión que se contó el terapeuta, de la versión que le contó el paciente del hecho original. Si eso surte efecto, voilà, algo pasó, se reformuló o se recategorizó, puede adquirir una nueva significación, se puede reforzar con alguna prescripción de comportamiento, se puede trabajar con alguna técnica emocional, no importa con qué el terapeuta le cuenta al paciente una nueva versión de la versión que le contó el paciente, ¿no? Mejor dicho, no importa cuál es la vía de intervención, que sea emocional, cognitiva o pragmática, lo importante es que le está ofreciendo una nueva versión de la versión que el mismo terapeuta se contó a partir de la versión que se contó el paciente del hecho original. Y cuando el paciente puede absorber esa nueva versión, que tampoco es la versión que le da el terapeuta, sino está filtrado también por su propia cognición, con lo cual es su propia nueva versión de la nueva versión que le da el paciente, del terapeuta, de la versión que él se contó, de la versión que le dio el paciente. Ese entrelazado que acusa una gran complejidad, y hablando de complejidad no puedo dejar de hacer referencia y reverencia a Edgar Morin, que se nos ha muerto hace poco. Esa gran complejidad hace de que no podamos decir con certeza, porque nosotros los constructivistas de la certeza nada, no podemos decir de cómo el paciente hace una modificación. Es muy difícil. Solamente lo único que podemos hacer de todo esto es una hipótesis. Entonces, cuando vos me decís, la pregunta es, ¿lleva a pautar la respuesta? Por supuesto. Entonces, quiere decir que yo podría decir, como dice Kinney, como dice Bradford Kinney, mira, yo puedo pensar que toda la comunicación que el paciente hace hacia mí es una intervención que me lleva a dar un feedback determinado como una intervención para el paciente. Pero no es una terapia unidireccional. Hay intercambio de intervenciones, las que desarrolla el paciente hacia mí y las que yo desarrollo hacia el paciente. Esas son intervenciones. Y por supuesto, absolutamente, que el paciente me pauta a mí también mis propias intervenciones. Tal cual. Muy interesante. Me estaba acordando, y me imagino que debes haber pensado, leído, discutido a Humberto Maturana, porque
qué sé yo, viste, esto de qué poco pareciera que se conoce la biología humana, ¿no? La llamada biología humana, qué pocos biólogos se han dedicado a la comunicación, ¿no? Y qué científico latinoamericano que hemos tenido, ¿no? Digo la palabra científico medio a propósito porque también pareciera que históricamente nuestra profesión no va unida a la palabra ciencia y demás. Yo creo que ha sido un adelantado incluso a las cuestiones de las neurociencias, sin meterse de lleno con esa palabra, ¿viste? Y la creación, por esto que hablabas del constructivismo, yo me acuerdo que cuando también me empiezo a entusiasmar, me empiezan a cerrar cuestiones teóricas, en principio de los 90, en los 90 a principio se leía mucho a Maturana, y por suerte a veces era material de lectura en las universidades. En este caso fue en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que tenía aspiraciones y sigue teniendo como muy eclécticas. Y hoy agradezco esas lecturas que no estaban en biología, en la materia de biología, estaban en contemporánea, ¿no? En constructivismo. Con todos estos grandes pensadores, eh, ¿por dónde, con toda tu trayectoria, por dónde pasa hoy tu preocupación profesional, Marcelo? Tus preocupaciones profesionales. Tengo algunas más terrenales y otras más abstractas. Unas tienen que ver más con una estratosfera epistemológica y otras tienen que ver con cuestiones mucho más terrenales. Yo creo que eh, hoy, todavía en el siglo XXI, seguimos dicotomizando el objeto de estudio. Es decir, continuamos haciendo la típica bipartición cartesiana, ¿no? En psicología se sigue estudiando eh, la, la mente, la psique, las emociones, la cognición, etcétera, etcétera. Y se relega, a pesar de que hay materias neurocientíficas, se relega, hay dos materias, hay biología, neurobiología y psicofisiología, sobre 40 y pico de materias. Y los médicos siguen destinando todo, derivando todo a lo biológico. Sí, 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 sí. En el transcurso del arco de esta cantidad en los últimos 30 años, hay una apoyatura neurocientífica muy importante y hay gente que empezó a estudiar el cerebro eh, hace más de 30 años atrás, cuando estudiábamos el cerebro nosotros, nos tildaban de biologistas y era como un insulto, ¿no? Alguien que habla de los comportamientos y las hormonas y los cortes de cerebro y el eje endocrino, y nos miraban como diciendo biologistas, ¿no? Pero lo decían de una manera descalificatoria. Hoy creo que cada vez estamos cambiando más, pero todavía nuestra mente nos traiciona y seguimos dicotomizando el objeto de estudio. Eh, Muchos definen a la neurociencia como, como un puente entre lo biológico y lo psicológico. Muchos hablan de la epigenética como un territorio donde también hace un puente entre lo social, lo cognitivo y lo genético, lo biológico y lo genético. Yo es una palabra que la tengo totalmente superada, la palabra puente. Porque vos fijate, Fer,
que hablar de puente es hablar de dos orillas, es reconocer las dos orillas. Y yo creo que lo más importante es hablar de un todo y no hablar de un puente. Tenemos que volar los puentes, hacerlos estallar. No tiene que haber puentes porque no tiene que haber orillas en este sentido. Hay que verlo como un todo. En este sentido, yo no hablo de salud mental, yo hablo de salud. Porque la salud mental lleva implicado los factores emocionales, psicológicos, por supuesto, desde un resfrío hasta un cáncer. Y viceversa, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a hablar de la salud mental? No puedo hablar únicamente de la salud mental, porque tengo que ver las repercusiones neurobiológicas, ¿no? Neurohormonales, cuáles son los sectores del cerebro que más se utilizaron, cómo afectan el resto de los órganos, etcétera, etcétera. Y de la misma manera, si entro por la otra variable, si entro por lo biológico, ver lo psicológico, y si entro por lo psicológico, ver lo biológico. No puedo entender una cosa sin la otra. Por eso creo que tenemos que empeñarnos sobremanera de realmente entender el fenómeno de la salud como un fenómeno muy complejo, pero no hablar más de salud mental. Tenemos que hablar de salud, ¿no? Y por supuesto, bueno, vamos a hacer más hincapié en algo o en otra cosa, pero no podemos seguir sosteniendo una disociación. Fíjate, la epigenética. Yo me formé en el laboratorio de epigenética de la UBA. Es un laboratorio que funciona excelente con el doctor Canepa a la cabeza. Y es maravilloso entender de que hay factores del contexto que pueden impactarme, por supuesto, y me pueden producir niveles de estrés. Por supuesto que el hecho no es el hecho, sino es la atribución que yo construyo del hecho, con lo cual no puedo hablar del estrés así en general, sino es la subjetividad que yo pongo en que un hecho me perturbe de una determinada manera y generar inmediatamente un factor estresor. Amigdalino, núcleo paraventricular del hipotálamo, influye sobre la hipófisis toca la suprarrenal, factor de liberación, escupe cortisol en sangre y aparece el circulante en un estrés agudo. El problema es si yo sigo atribuyendo significado determinado a ese evento y se me cronifica. Esa cronicidad me produce un nivel de estrés muy alto, crónico, arma un circuito alostático, de la alostasis voy a un estado alostático, el estado alostático genera una carga alostática y se produce la enfermedad. ¿Cómo? Todavía no se tiene bien en claro cómo del estrés a la metilación de las proteínas o acetilación de las proteínas que genera, que activan o desactivan genes silentes, que los tenemos en la cadena. ¿Se cambia la estructura de los genes? En absoluto. Si nosotros tenemos los genes del sapiens, hace 600.000 años que tenemos la misma estructura genética. Por supuesto, necesitaríamos otros 500.000 años también para hacer estas modificaciones, que vamos en camino, porque no es la misma mente de un niño hace 50 años atrás que jugaba con un abaco de madera y estaba sumando. Hoy un chico que hace un touchscreen y maneja una computadora a temprana edad. Entonces, por supuesto que esto va a generar modificaciones cerebrales en un determinado momento y esta actividad de nuevas regiones cerebrales va a generar, sin duda, modificaciones epigenéticas
está generando modificaciones epigenéticas y va a generar un cambio de estructura genética en el futuro. Entonces, si estoy hablando de la influencia del contexto, la activación o desactivación de genes, no puedo, no puedo pensar que el contexto no enferma. Porque el contexto, decía Gregory Bateson, le otorga sentido a las acciones. Claro, el contexto le otorga sentido a las acciones. Un comportamiento no se puede sacar del contexto porque pierde sentido. Pero el contexto, y entonces me voy a Waddington del año 53, que decía justamente que los cambios a nivel genético sin ruptura del orden de secuencia de ADN, generan cambios heredables en esas modificaciones de activación o desactivación de genes. Es fantástico, Fer. Es fantástico porque está ahí hociqueando, mirando, por qué alguien se enferma de una determinada enfermedad y alguien no se enferma y alguien se enferma de otra enfermedad. ¿Mm? Fíjate, hubo una pandemia. Todos dicen, por supuesto, hubo una pandemia, COVID-19, 2020. ¿No? No, hubo tantas pandemias como habitantes hubo en el planeta, porque cada uno construyó su propia pandemia de la pandemia. Algunos se deprimieron furibundamente, otros se murieron, otros tuvieron trastornos de pánico, otros vivieron el tiempo de vacaciones, otros hicieron jardines hermosos, cursos por internet, aprovecharon todo ese tiempo. Y otros no se querían levantar de la cama. Entonces, eh, ahí hay matrices epigenéticas. Esa influencia del contexto. Por eso cuando hablamos de la teoría del caos, ¿no? Uno siempre habla del efecto mariposa, ¿no? El efecto mariposa es ese efecto como el batido de alas en un extremo del planeta puede generar un tsunami, un terremoto en otro punto del planeta, ¿no? Esto que hablaba tan claramente Lawrence. Y hoy podemos decir, el ejemplo más claro es que una sopa de murciélago en el mercado de Wuhan puede generar una pandemia en todo el planeta, ¿no? Eso, porque si hay algo que es la evidencia del caos, de la teoría del caos, fue esta pandemia. Y un claro ejemplo de la atribución de significado por sobre un evento determinado, también lo podemos hacer con la pandemia, porque cada uno construyó su propia pandemia de la pandemia. Entonces, volviendo a la pregunta original, eh, con toda esta maraña de complejidades, por supuesto que cuando estoy con un paciente, todo lo que me diga el paciente tiene un valor de intervención sobre mí y todo lo que yo le diga al paciente tiene un grado de influenciabilidad sobre él. En, en ese circuito de retroalimentación tan complejo, con factores emocionales, cognitivos, a partir de la interacción en un contexto determinado, generan efectos. Muy interesante. Sobre la marcha te pedí, como suelo pedir a las personas que entrevistamos, que elijan objetos de su historia, que prefieran por alguna razón. Me pareció interesante cómo lo resolviste hoy. Y bueno, quiero que nos cuentes cuál elegiste. ¿Cuáles elegiste? Mira, el primero que elegí es el mate. ¿Por qué el mate? El mate me parece que es lo que nos rescata a todos los argentinos de una identidad nacional importantísima.
Estamos en cualquier parte del mundo viviendo. Yo he vivido en España, en Italia, en Estados Unidos. Y siempre fue el mate el que me acompañó. Para mí el mate es un gran compañero que me rescata, a pesar de que muchas veces me pierdo de la identidad argentina, la recupero en los partidos de fútbol, pero la recupero con el mate. El mate es como mi cable a tierra, mi cosa distintiva. No lo toman en otra parte del mundo, la toman en el Uruguay y en Argentina. El resto los adoptan, qué sé yo. Está el tereré paraguayo, algunos chilenos toman mate, pero fundamentalmente el mate nos caracteriza. Entonces, es como un cable a tierra nacional, nacionalista para mí, ¿no? Entonces, es el que me acompaña cuando tomo un mate con mis amigos, con mi familia y con mis pacientes, porque lo primero que me preparo en la mañana es mi termo y el mate. Lo tengo acá. Tomo café también, pero fundamentalmente lo tengo como un gran aliado, un gran compañero. Me acompañó en mi carrera, en los doctorados, en la licenciatura. Me acompañó siempre, siempre. Virtual y presencial. En segundo lugar, elegí un cerebro. Este es el órgano que yo más estudié. Lo estudié no solo por el concepto de mente, sino también por los cortes de cerebro, la actividad del cerebro. Estudié mucho la amígdala, el sistema límbico y fundamentalmente el eje endocrino. Me apasiona porque más o menos un cerebro medio pesa 1,6 kg. Es una masa débil, gelatinosa, y consume un 20% de la energía del cuerpo y un 25% de glucosa. Es, no acumula glucosa como el resto de los músculos. Eh, por eso después de hora y media más o menos uno entra un poco en hipoglucemia y pierde la atención ¿no? Y se le va la vista. Pero para mí es un órgano maravilloso. Si bien yo respeto todos los órganos del cuerpo, me he dedicado a estudiar más el cerebro. He leído, bueno, yo tengo una formación que tiene que ver con la psicoinmunoneuroendocrinología, con esa línea y con la neurociencia social, ¿no? Para mí es muy importante porque yo uno estos dos factores. Y el cerebro para mí es apasionante, ¿no? Es apasionante además porque hoy con la tomografía computada, las resonancias magnéticas, ves cómo funciona el cerebro vivo. Cuando yo estudiaba corte de cerebro, que ni siquiera había computadora y aparecían las primeras fotocopias con olor a querosén, y se borraban a los 2 meses, cada vez se ponían más tenues, me acuerdo. Nosotros estudiábamos el cerebro muerto y la materia gris no era beige rosada como de hecho es, porque claro, estaba en formol. Entonces, por así decirlo, ¿no? Metafórica y literalmente. Entonces, para mí el cerebro es un órgano que respeto, cuido y permanentemente estimulo. Por eso lo elegí también. Y el tercero de los objetos, elegí 2 libros. Para mí, la figura de mi viejo fue muy importante. La de mi vieja también. eh, la de mi viejo en especial. Este es un texto que está editado en, en 1950 más o menos,
es el hombre mediocre. ¿Mm? De José Ingenieros. De hecho, yo tenía 17 años y mi viejo me lo regaló, me dijo, tenés que leer este libro. ¿Mm? Y lo tengo guardado acá. Y el otro es el de Charles Darwin, que es El origen del hombre. También es un texto este, de 1946. Mira, esta es la firma de mi papá. Está ahí. Impresionante, qué maravilla, qué maravilla. ¿Cómo resignificás esos textos hoy? Más allá Sí, del componente fundamentalmente, afectivo, más allá del componente afectivo que tienen. sí. Primero que estudié a Darwin porque estuve haciendo algunos estudios sobre el fuego y fundamentalmente sobre las emociones y Darwin habló de las 6 emociones básicas. Vos fíjate que me hiciste pensar bastante con este tema, con esta pregunta. ¿Sabés por qué? Porque yo hice una serie de hice una serie interesante de, de imágenes de las 6 emociones básicas, las hice como con cara de clown y todo vestido de negro, y las proyectaron en varios libros, en un par de libros. Uno de ellos es uno de Claudio Fontana, y si lo llevo a encontrar acá te lo muestro. Y lo interesante es que mi viejo era actor y director de teatro y fue mi maestro. Era un gran recitador, él me enseñó a recitar y, y tengo muchos recuerdos que algunos los he escrito, ¿no? Esos recuerdos tienen que ver, mi viejo era vendedor y en tiempos difíciles salíamos a vender cosas en la calle. Yo tenía 8 o 9 años y salíamos con un bolso. Mirá, las 6 emociones básicas. ¿Mm? Entonces salíamos con un bolso en el colectivo y yo tendría así 9, 10 años más o menos ahí. Y cargábamos, éramos vendedores ocasionales, ¿no? Entonces mi viejo me tocaba y me decía, mirá la cara de ese tipo, dice, disimulá, no lo mires así, mirá, de disimulado, me decía. ¿Qué estará pensando? Mirá cómo arruga la frente, tiene los hombros duros y mirá cómo mueve la mano izquierda. Y yo miraba y dice, disimulá, ¿qué te pasa? Le decía. Mira esa señora, como parece que tuviera una bolsa de 50 kilos en la espalda, mirá cómo se arquea, ¿no? Me miraba todos esos detalles. Después terminé escribiendo un libro, ¿no? Que mencioné a mi viejo en la introducción, que se llama Cuerpo, Espacio y Movimiento de Psicoterapia, el uso del cuerpo del terapeuta como una herramienta de intervención, ¿no? Entonces, este, tengo Para muchos esos, recuerdos. esos libros se pueden conseguir, todos Sí, esos libros que. Bien, sí. bueno, después vamos. Este, y vos sabés que interesante, porque Cuando él, eh, cuando él te decía estas cosas, tú, ¿cuál era tu reacción? Quiero decir, ¿te abría tu percepción ese dato? ¿Empezaba tu percepción a ver eh, lo que llamamos el lenguaje digital y analógico, etcétera, etcétera, y lo sí, no verbal? absolutamente. Por eso, por eso yo tengo vine de fábrica con un ejercicio muy grande sobre el lenguaje
sobre el lenguaje no verbal y la entonación, la cadencia de discurso, posiciones corporales, gestualidad del rostro, buccinador, el risorio, complexión de la frente, tipos de mirada, todo eso yo lo aprendí naturalmente porque primero que hice teatro desde muy chiquito, mi viejo, había dos lugares donde yo podía, mi viejo laburaba, estábamos en época difícil, vos imaginate que yo vivía en el pueblo de Santos Lugares, cuando Santos Lugares era un pueblo. Yo vengo de un departamento primer departamento de pasillo, y el pasillo era de tierra, y tirábamos los cascotes para no chapalear barro ¿no? Y por ahí mi viejo decía, che, encontré una obra en construcciones, hay ladrillo, y cargábamos alguna bolsa para tirar, y mejorar el pasillo. Eh, y entonces yo tenía dos espacios. O iba a laburar con mi viejo a la mañana, o mi viejo me llevaba a los ensayos del teatro barrial, de la sociedad de fomento. Entonces yo jugaba con el traspunte, estaba el apuntador con la campana, me metía en los camerinos, miraba a los actores, las reiteraciones de escena, y todo eso para mí era un mundo fascinante. Y después él me formó en teatro, yo subí por primera vez a los 11 años a un escenario, eh, hice declamación, hacía llorar a la maestra, qué sé yo. Todas esas cosas que yo las tengo como un recuerdo mm, precioso, ¿viste? De salir con el bolso y ir por una vereda mi viejo y yo por la otra, y salir a vender, ¿no? Mm, y la gente y el cuidado, y mi viejo decía, che, tené cuidado, si alguien se te acerca, tirá el bolso y salís corriendo, ¿eh? Me adoctrinaba, me enseñaba, ¿no? Por la cuestión del abuso y toda esta historia. Entonces, eh, eso a mí me abrió. Por eso, cuando elijo estos dos libros, para mí está todo ese fondo, ¿me entendés? El fondo del teatro, el fondo de la observación de lo analógico, la cultura del trabajo y los recuerdos con mi viejo en ese sentido. En fin, todos esos detalles que para mí son importantísimos, y creo que a mí me enseñaron mucho en la psicología. Por eso yo a las personas que superviso y a los alumnos les digo que tienen que hacer algún taller de teatro, manejar espacio, ¿m? El cuerpo, espacio, movimiento, la mirada. Si una intervención hay que hacerla en una posición de pie, si hay que hacerla sentado, si hay que bajar el tono de voz, si hay que subir el tono de voz, si hay que acelerar o hay que ralentizar, ¿no? El discurso. Todo eso te lo enseña el teatro. Es maravilloso. Y eso es algo anexo, ¿no? El que quiere ser un buen psicólogo clínico, un taller tiene que hacer de esto, ¿no? Para realmente tener una plasticidad corporal, ¿no? En sus acciones terapéuticas, ¿no? Sí, tanto para observar como para incluso autoobservarse, ¿no? De los propios movimientos y ver por qué estoy tenso, ¿no? Que estoy de esta forma, sentado, ¿no? También es interesante, que em, antes de cada entrevista, como fue la está haciendo esta también, hago como una especie de mini meditación de 5 minutos, cierro los ojos. Y ahí, viste que en cerrar los ojos es impresionante, ¿no? Como ahí cambia nuestra respiración, empezamos a ser más conscientes y se va focalizando, ¿no? La idea es poder focalizar en el ahora, digamos, ¿no? Ese intento. Así que, bueno, totalmente de acuerdo. Sabés que dentro de las prácticas de teatro el tema de la relajación es clave también. Absolutamente, El claro. tema del juego, el juego es muy importante, ¿no? Ujú. Permitirse, ¿no? Permitirse tomar un mate si tomás mate, pero ¿cómo no lo vas a hacer si es parte de tu vida? Y Claro, etcétera, claro. etcétera. Em,
como para ir cerrando, bueno, seguiría hablando un montón más de tiempo, vamos a seguir haciéndolo en la medida que podamos. ¿Por dónde anda tu presente, Marcelo? ¿Qué puedes contar? Tu presente profesionalmente hablando. Eh, Cuando yo te conecté y después te dije, en realidad no hay un tema específico que quiera hablar con vos, pero y a la vez había muchos temas. No había nada específico, pero siento que esto es un año y viene siendo un tiempo, de hace ya un tiempo largo, de que están pasando muchas cosas, ¿viste? Mm. Y en donde parece que nuestro rol, en este caso, está siendo reivindicado de alguna manera, está siendo cada vez más masivo, está siendo también corrompido. Hay muchas personas hablando de salud, vamos a empezar a decirle salud, estoy de acuerdo, personas que no se dedican a esta profesión. Y bueno, digo, hay un montón de información. Entonces también pensaba esto, bueno, ¿qué podemos hablar concretamente cuando hay tantas cosas que suceden graves y también maravillosas, ¿no? A la vez. Mm. ¿Por dónde crees que anda tu búsqueda actualmente y tu presente? Al principio coincido totalmente. Hay mucha gente con muy poca formación. Eh, los psicólogos no solamente hacen 4 o 5 años de estudio, sino también hacen 4 o 5 años de formación y después siguen con la formación siempre. Es una formación continua. Y a veces veo algunos pseudo profesionales que tienen algunos meses de estudio, son muy jovencitos, los ves y están dando consejos de vida por Instagram, ¿no? Y es muy delicado porque eh, a veces hablan cosas que son, eh, tienen que tener un aval de la ciencia y, y las hablan porque sí, ¿no? Entonces yo creo que eh, los profesionales, los verdaderos profesionales que trabajan, que hacen clínica, que hacen otras especialidades también en psicología, tienen que participar en las redes este, para darles un marco de seriedad, ¿no? A la profesión. Yo hago 2 o 3 intervenciones semanales. A veces me llaman de la radio, de la televisión. eh, Hago un micro de una media hora en el canal de la ciudad, hago un micro de otra media hora en el canal 9 de Mendoza, en distintas oportunidades. Me llaman de los programas para hablar temas específicos y yo los tomo y yo escribo también en revistas de divulgación porque esa es mi función o mi labor social, ¿no? Que yo llevo adelante. Es una fracción absolutamente social, porque hay que llevar la ciencia, es el compromiso de nosotros lo que hacemos ciencia, lo que hacemos investigación. Pues fíjate que uno de los objetivos de los investigadores es justamente llevar la, la ciencia a la divulgación para mejorar la calidad de vida. Y la mayoría, yo dirijo el LINCS, el Laboratorio de Investigación de Neurociencias y Ciencias Sociales, hace 20 años. Tengo 33 integrantes de distintas partes del mundo. Hay pocos de Buenos Aires, hay de la Argentina y de México, de Chile, de Colombia, de Paraguay. Eh, y eh, trabajamos, tenemos en estos momentos unas 15, 20 investigaciones en danza porque hay subequipos, pero no solo publicamos en artículos científicos, en revistas científicas, sino que también intentamos difundir estos conocimientos a la afuera, porque si no,
publicás en los artículos científicos y los que leen los artículos científicos son los investigadores, nada más. Esas revistas llegan a los investigadores. Hay que publicar en medios más masivos, en medios publicitarios, en medios periodísticos. Hay que llevar la ciencia. En esa misma línea yo dirijo un doctorado en la Universidad de Flores, y que tiene una orientación sistémica, cognitiva y neurocientífica, para ser coherente con lo que digo, ¿no? Es un doctorado muy lindo que lo llevo hace unos 15 años, es maravilloso y es lo creé, lo fundamenté, lo diseñé y lo llevé adelante, ¿no? Y no me quiero olvidar que está en primer lugar de todo la Escuela Sistémica Argentina, ¿no? Cumplimos 30 años, es una escuela de formación sistémica que es un ícono en Latinoamérica y es muy reconocida, y tenemos un equipo de profesionales fantástico. La dirigimos con Horacio Cerebrisky en distintas áreas, lo creamos en ese momento, y es para mí la formación sistémica es sagrada, ¿no? Ya la encaramos con esa ética y esa responsabilidad de movida y la seguimos llevando adelante. Yo veo pacientes y escribo artículos científicos, y fundamentalmente escribo libros. Me divierte, me apasiona, me fascina escribir. Debo tener, no sé, escritos, una vez ya me preguntaron, porque viste que a cierta edad te entregan algunos premios y entonces me dieron algunos doctorados honoris causa, entonces te preguntan cuántos artículos tenés publicados, cuántos libros tenés publicados, yo ni idea, ¿no? Pero más o menos de tener unos 60, 65 libros escritos y hay unos 50 más o menos publicados. Y algunos son libros de texto de profesión y hay otros que son de divulgación científica, ¿no? Eh, y eso me gusta mucho, me gusta mucho. Acabo de terminar uno hace un mes y medio atrás, que es el cerebro quemado, ¿no? Lo que nos pasa cuando se nos quema el cerebro, en el contexto y lo que pasa en nuestro cerebro y no solo esto, la niebla mental, ¿no? Que es un gran síntoma de la actualidad. Y ahora estoy escribiendo un texto que me lo debía, que es sobre la infidelidad, ¿no? Porque este año salió un texto sobre mira, lo tengo acá. La química de la flecha de Cupido, es un texto neurocientífico, salió en España, un texto neurocientífico sobre el encuentro amoroso, y también salió una compilación que se llama Psicoterapia en tiempos posmodernos, que es una compilación con una serie de autores, y hay otro más que se llama, que es el que se le dio mucha difusión, que fue de Editorial del Fondo, que se llama Amor sin cerrojo, que es un estudio desde las parejas, desde la monogamia hasta las parejas abiertas, ¿no? Un texto muy, muy interesante, a mi gusto. Y bueno, mi vida transita ahí, ¿no? Más allá de que tengo una familia, tengo una esposa y tengo a Cecilia y tengo a Franco, que mi hijo es diseñador. Mi hijo, vos fíjate que en el texto también los superhéroes van a terapia. Mira qué jovencito que era acá. ¿De cuándo es eso? Esto es del 2010 más o menos, 2008, 2010. ¿Te acordás por qué se te ocurre ese título? ¿Se te ocurrió a vos? Sí, porque, mira, este título, ¿ves los dibujos? Los ¿Son de él? dibujos son de Franco, de mi hijo, Buenísimo. ¿no? Y yo siempre compartía el tema de los superhéroes, el Increíble Hulk, y mira Superman. Entonces, el editor decidió, Editorial Herder decidió poner los dibujos de mi hijo,
¿no? Porque le pareció muy atractivo, porque yo había escrito el texto Cenicientas y Patitos Feos sobre de la desvalorización a la buena autoestima, y a canto vino este. Hice un estudio de la historia oficial de los superhéroes y después hice una segunda parte, cómo siguió la vida en la medida que crecieron y qué pasaba si habían ido a terapia. Entonces, por ejemplo, Batman. Batman tiene 70 y pico de años, soltero, por supuesto, pero se muere su mayordomo papá, que es Alfred. Y, y Robin, que vivía con él, blanquea, sale del closet, blanquea su homosexualidad y se va a vivir con el Acertijo a San Francisco. Y entonces se queda solo y entra en depresión. Y ahí va a terapia. Y Superman se casa con Luisa Lane, tiene 4 hijos y la más grande es anoréxica, pero cada vez que están haciendo una reunión familiar, Superman está ocupado salvando un Boeing 707 en algún extremo del planeta, pero no puede ir a la sesión de terapia de la hija. Es un padre ausente. Flash, el velocista, consulta a una sexóloga, a un sexólogo, porque tiene eyaculación precoz. O sea, lo que muestro es que los superhéroes son humanos y más que humanos, les pasan cosas. Entonces, un poco para romper esa imagen de ultrapoderosos que mucha gente se sitúa, se posiciona, hoy diría, después de tantos años, diría, vivimos en una sociedad hiperkinética, estresante, eh, bajo el paradigma de un exitismo muy grande y un nivel de invulnerabilidad, porque no hay que mostrar la vulnerabilidad, porque mostrarse vulnerable es no ser exitoso. Y yo creo que estamos olvidándonos, esto nos está enfermando, el estrés nos está enfermando, por eso creo que como vos dijiste, nuestra profesión cada vez tiene mayor vigencia, porque creo que los psicólogos y las psicólogas estamos encargados de poder batallar contra todos estos efectos sintomáticos que tienen un inicio en el estrés, más allá de las problemáticas, pero cualquier problema humano lleva a canto el estrés, ¿no? Y el estrés genera mayor enfermedad. Entonces creo que somos nosotros los que tenemos responsabilidades para lograr desactivar muchas veces estos mecanismos y que las personas puedan reflexionar sobre sí y mejorar indefectiblemente su calidad de vida. Bueno, estas son las cosas. Impecable. Respecto de la escritura, que evidentemente es mucho, mucho lo que has escrito y lo que escribís, ¿cuáles crees que son tus referentes literarios incluso, conscientes o no, al momento de escribir? Y si tenés que mirar textos de otra época a los actuales, ¿crees que encontraste un estilo? ¿Te interesa la literatura? ¿Cómo es ese tema? Sí, he leído mucho, eh, me gusta mucho Italo Calvino, Ajá, el italiano Italo sí. Calvino. He leído Mm. mucho de la obra de él. Bueno, por supuesto, he leído a Borges en su momento, y de vez en cuando lo irrumpo así, saco un tomo de la biblioteca y leo algo. Eh, por supuesto, un referente mío profesional ha sido, sin duda, Paul Václavic, el creador uno de los creadores de la terapia breve dentro del paradigma sistémico. Todos sus textos los he leído de pe a pa y he tenido la fortuna de escribir con él la construcción del universo, ficciones de la realidad, realidad de la ficción. Si quieres ver, aprende a actuar.
hace poco, el año pasado, salió un texto que adoro, que es Conversaciones con Paul Václavic, ¿no? Es yo era chico y hice, no sé si lo tengo por acá, pero hice la, mm, le hice la entrevista y me encontré eh, reactivando esas conversaciones del año 94 y las publicaron el año pasado, y fui a Madrid a presentarlo a la Feria de Madrid, a firmar ejemplares. Eh, Todavía tengo un libro más, también tengo una biografía que hice de él, que se llama Paul Václavic en búsqueda del cambio, y, y todavía me falta uno publicado, que se llama ¿Por qué te Claves. parece que, qué maravilla, qué maravilla? O sea, que hay algo en el estilo de escritura que también está influenciado por estos autores dentro Claro, de la profesión, no solamente en la literatura tomarse influencia, sino de manera, porque viste que también supongo que hay una decisión tuya en la manera de querer contar las cosas, una decisión ujú, epistemológica, digo, ¿no? sin duda. Hacia quién crees que van dirigidos tus libros. ¿Cuál es cuál es tu idea? Mira, cuando escribo los textos más específicos de profesión, pienso que es un estudiante avanzado o un profesional que lo está leyendo. Y los libros de divulgación son textos que lo lee, eh, mm, a ver, son textos que lo leen personas que tienen cierta cabeza como para poder, este, no es una lectura superficial, es una lectura que siempre te deja un mensaje. Es fácil, es de fácil lectura, pero que tienen una vueltita de tuerca como para pensar, ¿no? Para pensar, que te dejan esa garajea en donde no solamente estás leyendo eso que estás leyendo, sino también que te permite buscar otros paralelismos, ¿no? Y aumentar las ideas y las reflexiones. Eso mm, son como dos públicos, ¿no? Diferentes. ¿Lo compartís con las personas que acompañás en tu trabajo, que te consultan? Digo, ¿están al tanto de tu faceta de escritor? Sí, Y, sí, lo que pasa es que hoy, viste lo que pasa, Fer, que hoy entras en internet y pones un nombre y te sale biografía, te sale todo, ¿no? Y, y entonces la gente sabe. eh, a muchos pacientes míos siempre tengo en un cumpleaños o en un momento determinado les regalo un libro porque me parece interesante, ¿no? Como, como muestra de afecto porque es la entrega, ¿no? De uno, ¿no? No es solamente ir a una librería a comprar un libro, sino el hecho de haberlo escrito yo tiene otro valor, otra significancia importante. totalmente. Bueno, seguiría un montón más hablando. Ha sido un honor. ¿Cómo te sentiste, Marcelo? Fantástico, buenísimo, buenísimo. Claro, por supuesto que todos estos temas dan para Sí, muchas historias, o sea, por supuesto que siempre estamos abiertos a hacer otras entrevistas que vos quieras, Fer. Me parece que, perfecto. como te lo Gracias. dije, me encanta lo que haces. eh, Me encanta que divulgas, que puedas hacer una divulgación del conocimiento, que puedas divulgar el conocimiento es fantástico, fantástico. Y que tengas este atrevimiento, ¿no? El atreverse a destinar tiempo a hacer esto, ¿no? Es Ujú. fantástico, fantástico. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto ha sido Terapia de Moda con Marcelo Severio charlando. Y bueno, Fernando Luciani es mi nombre. Hasta el próximo episodio. Chau, chau.